Muy buenas tardes a todos, bendiciones, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir compartiendo las enseñanzas de un curso de milagros. Vamos a estar viendo el material de San Kenneth Wapnick, el libro de Ausencia de Felicidad. Vamos por el capítulo 11, verano 1973, la cueva. Y comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús. Gracias. Gracias a todos, hermanos amorosos, Padre, Maestra Julia. Bueno, pues bendiciones, bienvenidos. San Quitral Rayén, Santa María Caballería, Santa Maica Sepérez, Santa Isabel Cristina Piedrahíta, Santa Ángeles UCDM, gracias, bendiciones para todos. Continuamos con la lectura en la página 375. Vamos a leer desde el 11 de agosto. Querido Ken. ¿Yo? Sí. Querido Ken, y así que aún estamos esperando noticias. Es tan hermoso recibir tus cartas de cualquier manera. De ningún modo estoy quejándome al respecto. Supongo que si yo tuviese tu amorosa perspectiva, diría que es tan maravilloso tener noticias tuyas y recibir esos mensajes espirituales tan alentadores que es verdaderamente ingrato tener necesidad de algo más. Estoy practicando hacerlo, pero tú sabes que no soy el tipo aún. Tus cartas son aún muy bienvenidas para nosotros dos, te lo aseguro. Supongo que la cueva solo espera. Vamos a ir a la oficina de turismo israelí el lunes para estar listos por si acaso. Todo me parece como un sueño. Bill es más realista. Al igual que tú, él dice, tú simplemente ve. En cuanto a mí, veo problemas. Se me indica practicar más. Sí, espero que hayas tenido noticias de tus padres a estas alturas y que te sientas tranquilizado respecto a ellos. La preocupación a larga distancia es particularmente dolorosa. Tu amigo podría ayudar, pero estoy segura, y amigo con mayúscula, tu amigo podría ayudar, pero estoy segura de que se lo has pedido. La amistad de ustedes parece estar creciendo, ¿no es así? Mucho amor por ahora, Helen. Está claro que se refiere al Maestro Jesús, a la relación de San Kenneth Wapnick con Jesús, que iba fortaleciéndose, ¿verdad? Uh-huh. Y nos dice San Kenneth Wapnick: el lunes, el día que yo solía llamar a Helen y a Bill me escribió una carta, mayormente acerca de nuestro mutuo amigo, el padre Michael.
Estas porciones se han omitido. 13 de agosto. Querido Ken, Sentado ante mi escritorio esta mañana temprano, estaba pensando en ti, en que pudiésemos recibir una llamada no programada. cuando pienso en las dificultades que implican el que tú hagas una llamada, aun cuando tu camino esté allanado, no estoy seguro de que este sea el mejor uso de tu tiempo. Pero tal vez esto pueda servir como parte de nuestros intentos de mejorar la frecuencia de nuestra correspondencia. Esta vez pensé que tal vez Helen quisiese añadir algo al final, puesto que ella nos ha estado representando a los dos tan fielmente. Esta tarde, Helen y yo planeamos detenernos en la oficina de turismo israelí para recoger cualquier información pertinente que pueda haber. Pero este es el momento para que Helen te diga el resto. Con amor, Bill. Ken, querido, No queda mucho espacio al final de la hoja para el resto, pero no hay nada en realidad. estamos algo así como suspendidos y uno se siente un poquito raro. Sería bueno oír algo definitivo, tal vez pronto. Con seguridad, estás recibiendo cartas de nosotros ahora. El correo había estado errático. Estamos escribiendo muchas. Mucho amor, Helen. Las últimas dos Ahora habla otra ahora vez es verdad, San habla Kenneth ahora eso. San Kenneth Wapnick. Las últimas dos cartas de Helen fueron escritas después de mi llamada telefónica para informar sobre la cueva y consistían principalmente en el viaje que se aproximaba, el cual Helen y Bill pudieron finalmente hacer definitivo. Mac. 16 de agosto. Querido Ken, Es gracioso repasar todo esto porque para cuando recibas esta carta ya sabrás todo al respecto. hemos hecho arreglos para 2 noches en Tel Aviv bajo el consejo de Jesús. Y probablemente sea una buena idea en ese particular. Freddy aún está seguro de algo detrás de unas piedras sueltas en la parte posterior de la cueva. Él está seguro de que el lugar es particularmente santo debido a ello. Creo que él podría estar refiriéndose al pasado, lo cual sugiere tu carta sobre la historia del área. Así que estaremos allá dentro de poco. No creo que te escribamos después de esta semana, porque podríamos igualmente llevarte las cartas en persona para ese tiempo. Y así que tal parece que has tenido razón sobre nuestras vacaciones después de todo. Será hermoso verte, aunque mi propia certeza se queda ahí. Con amor, Helen. Ahora dice Kenneth Wapnick. Bill añadió lo siguiente. Querido Ken, recibimos 3 cartas tuyas esta mañana, lo cual ciertamente ha iluminado nuestro día. Una vez que aceptemos la idea de que no hay orden de dificultad en los milagros, Helen y yo habremos de estar bien encaminados hacia la aceptación de la paz y la dicha que se irradia a través de tus cartas. Tendremos mucho de qué hablar y muy pronto, puesto que nuestra llegada probablemente sea poco después de que recibas esta carta. Amor y una feliz reunión pronto, Bill. Vamos a la página 377, 17 de agosto. Ken, querido. Esta debe llegar prácticamente junto con nosotros. Ahora hemos tomado la decisión y que incluso hemos pagado los boletos. Lentamente estoy cayendo en la cuenta de que probablemente vamos a ir. Una de las cosas más gratificantes para mí, dedicada a preocuparme por vocación, es que todos los desastres que estoy anticipando sombríamente en el camino no existe posibilidad alguna de que ocurran. No habrá tiempo suficiente. El pensamiento no es en realidad un gran consuelo, no obstante. Por otra parte, existe la mera posibilidad
de que pueda ser un viaje maravilloso, incluso muy importante. De cualquier manera, lo único que sí sé es que será hermoso estar contigo nuevamente. Y sí queremos ver tu montaña también, y con un poco de suerte la bella estatua de Latrun. Vea más adelante página 378. Así que tal vez, con toda posibilidad, todo saldrá bien. Pero, ¿realmente tenías que irte tan lejos? Creo que en realidad era un viaje inevitable, tal como tú lo sugeriste. Como que se nos vino encima a todos, ¿no es así? Todavía estamos más o menos manteniendo las cosas bastante libres de planes, aunque hay mucho que quisiéramos ver. Puedo escucharte decir claramente, ¡hay tiempo de sobra! Espero que para esta fecha hayas tenido noticias de tu otra familia y que las noticias sean buenas. Es gracioso decir, te veré pronto, pero es así. Con amor, Helen. Con el amor de Bill también. Y ahora dice San Kenneth Wapnick. El séquito de Nueva York sí llegó, tal como se había programado, el día 29 de agosto, y los recibí en el aeropuerto de Tel Aviv. Alquilamos un automóvil y yo actué como chofer o guía turístico durante las 2 semanas que pasamos juntos. Recuerdo que una de las primeras cosas que hice después de la llegada de ellos a Israel fue afeitarme mi barba de Israel en honor a Helen. Después de pasar 2 noches en Tel Aviv, manejamos rumbo al norte hacia Haifa. Después de dejar a Louis por el día, él no tenía deseos de ir a ascender montañas y mucho menos a explorar cuevas. Helen, Bill, Chip y yo fuimos en auto hasta la villa árabe de Deir Hana, en la base de la montaña. Yo había hecho lo que creía que eran arreglos definitivos para la transportación montaña arriba, el subir a pie, el medio de transportación frecuente de la comunidad, ni pensarlo para Helen. Pero un día, feriado escolar, había dislocado esos planes. Sin embargo, yo me las arreglé para convencer a un miembro de una familia árabe que yo conocía, página 378, para que nos llevase en un tractor. Y de ese modo comenzamos a ascender la montaña, con Helen y yo sentados apretadamente juntos en la parte posterior de la cabina, y Helen estaba aterrada de caerse, pero incluso más aterrada de que las sacudidas le desprendiesen la retina. Mientras tanto, Bill y Chip se transportaban precariamente en el carretón adjunto por casi una milla de camino polvoriento y muy lleno de hoyos rumbo al monasterio. Después de un almuerzo agradable con 2 monjes y varios otros visitantes a la comunidad, todos los cuales deben haber pensado que había algo muy raro en torno a nosotros, sin mencionar este peculiar interés en la cueva, llevé a Helen y a Bill a la cueva. Hay una fotografía de nosotros 3 de pie allí. Véase la página 225. Esta parece ser la fotografía. Helen, Bill y yo en la cueva de Labra Netofa, Israel, 1973. Indeleblemente impresa en mi mente está la imagen de Helen, envuelta en mi impermeable para proteger su ropa, encaramada en un saliente en la entrada interior de la cueva, no muy lejos de donde yo encontré el anillo. Helen y Bill estuvieron de acuerdo con mi manera de pensar, dicho sea de paso, de que no debía quedarme con el anillo, sino que más bien debía dejarlo en Israel. Después de todo, el verdadero regalo era el significado que el anillo tenía para mí, no el objeto en sí, el contenido, no la forma. Posteriormente visitamos un museo en Jerusalén donde
al anillo se le asignó la fecha de un periodo anterior a la época de Jesús. Al final dejamos el anillo con el abad y no estoy seguro de que haya sucedido con el mismo desde entonces. Todos regresamos a Haifa y luego tomamos el camino de regreso a través de Galilea. Visitamos algunos lugares sagrados y entonces condujimos a lo largo del Jordán rumbo a Jerusalén. En el camino detuve el automóvil junto a un santuario musulmán poco conocido donde se supone que esté localizada la tumba de María Magdalena. Y Helen y yo pasamos unos cuantos minutos de silencio orando allí. Luego pasamos varios días en Jerusalén, visitando los distintos lugares sagrados cristianos y judíos. Helen y yo fuimos a la abadía de Latrun, el monasterio trapense, en el cual yo había pasado 3 meses. En la iglesia había una estatua bella de María. Vea la página 229. Uh-huh. En la iglesia había una estatua bella de María, la cual me atraía enormemente y la cual Helen deseaba mucho ver. Discutiré la atracción que Helen sentía por María en el capítulo 16. En un momento, durante nuestra estadía en Jerusalén, Bill insistía en que visitásemos Qumran, en las afueras de Jericó, el lugar donde se encontraron los pergaminos del Mar Muerto. Estos habían sido enterrados en las cuevas inmediatamente adyacentes al hogar de la comunidad de Senia. Estamos en la página 379. Unos cuantos meses antes yo había paseado en auto con unos amigos cerca de ese lugar y la decisión de detenernos me la dejaron a mí. Pero no sentí que debíamos detenernos. Tal vez en otro momento iría allí, me dije para mis adentros, pero no entonces. El otro momento obviamente había llegado ahora, así que todos fuimos a Qumran. El resultado fue totalmente inesperado, y al igual que con el episodio de la clínica Mayo años antes, debidamente recordado por Bill durante el verano, vea la carta de Helen del 31 de julio, los extraños acontecimientos del verano finalmente recibieron su explicación, como relataré ahora. Casi desde el momento en que llegamos a Qumran, Helen se sentía visiblemente conmovida, muy poco característico de ella. Mientras estábamos en la sede de la antigua comunidad, miramos a través del área acordonada hacia una serie de cuevas, inclusive la cueva donde se habían encontrado los pergaminos en un cilindro no muy distinto a lo que Bill pensó que podría haber en mi cueva. En cierto momento Helen prorrumpió en llanto y nos dijo que la cueva frente a ella era la cueva exacta que ella había visto en su visión del pergamino. Dios es. Luego exclamó que estaba de pie sobre el lugar más santo de la tierra. Al darse la vuelta para mirar hacia el Mar Muerto, no lejos de Qumran, Helen comentó que el nivel del agua era demasiado bajo y que debía ser considerablemente más alto. Bill consultó su libro guía y ciertamente éste afirmaba que hacía 2000 años el nivel del agua, en efecto, había sido mucho más alto. Helen y yo caminamos entonces hacia algunas de las ruinas y ella me dijo de su fuerte impulso de caminar sobre el área de los esenios, sobre el área que los esenios habían utilizado como su cementerio. Pero luego sintió un impulso igualmente fuerte proveniente de Jesús que le indicaba que no lo hiciese, al oír que él le decía: «Deja que los muertos entierren a los muertos». Y así que Helen se mantuvo alejada de lo que ella consideraba
que había sido la sede de su propia tumba, hacía 1900 años. Helen, Bill y yo estábamos discutiendo más tarde esta mañana, más bien emotiva, cuando se nos ocurrió a todos que era esta cueva en Qumran y lo que ésta representaba para Helen, la que era el verdadero objeto de lo que tanto nos había preocupado durante el verano. Esa preocupación había sido desplazada hacia la cueva en el monasterio. Similar a la experiencia de Helen y Bill con la clínica Mayo, no solo habíamos equivocado el contenido, sino la forma también. Página 380. En otro nivel, pienso que los sentimientos de Bill sobre un pergamino enterrado en un cilindro fueron desplazados de la cueva de Qumran a la del monte Netofa. Los pensamientos de Helen en torno a un cáliz, un símbolo tan sagrado del cristianismo, de las leyendas arturianas, así como de un curso de milagros donde, como hemos visto, se identifica con la expiación, fueron igualmente desplazados de su experiencia en Qumran. El lugar más santo de la tierra. El lugar más santo de la tierra. En cuanto a mí, aún siento que hay algo de valor en la cueva, pero tal vez solo era de significado personal, un significado que fue más que logrado por mi experiencia al encontrar el anillo. Del cáliz, del pergamino, o sea lo que sea que esté o no esté enterrado allí, jamás sabremos. El interior a la cueva está sellado, y es así, tal parece que debe estar. Que los muertos entierren a los muertos, por decirlo así. El pasado, la forma, se terminó. El contenido de amor permanece. En suma, por lo tanto, la experiencia fue un ejercicio de fe, tener confianza sin preocuparse por el resultado. Y cuando menos, el episodio de la cueva nos ha unido a Helen, a Bill y a mí incluso más íntimamente. En septiembre salimos de Israel rumbo a Nueva York. Tal como aconteció, fue una salida muy a tiempo, puesto que fue unos cuantos días antes de que estallase la guerra del Yom Kippur. Llegué a Nueva York sin tener un lugar donde vivir y mucho menos un empleo. Durante los primeros días me quedé en el apartamento de Bill, hasta que el padre Michael hizo arreglos para que me quedase en la casa Leo, un hotel católico en la calle 23 Poniente de Manhattan. Habría de permanecer allí por casi un año. Una congelación de plazas en el hospital presbiteriano hacía imposible que obtuviese un empleo allí, pero puesto que el dinero no era una preocupación inmediata, pude establecerme allí como si hubiese tenido un puesto permanente. No sería hasta después de un año adicional que habría disponible para mí un puesto de medio tiempo, y eso me proveería el ingreso que necesitaba. Mientras tanto, el padre Michael había comenzado a referirme a algunas monjas y sacerdotes para que les administrase terapia, y antes de que me percatase, estaba ejerciendo en forma regular. Michael también coordinó para que administrásemos algunas pruebas psicológicas a los candidatos a ingreso en órdenes religiosas. Helen, Bill y yo colaborábamos en esto, y el dinero que se generó de las evaluaciones pagó los gastos de la mecanografía final del manuscrito del curso. Realmente solo el texto requería que se reescribiese a máquina. Y los gastos de las copias. Página 381. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos, los cuales han de esperar otro capítulo. Recuerdo que, cuando aterrizamos en Nueva York, estaba sintiendo que estaba a punto de emprender un viaje cuya dirección no podía comenzar a entender, el cual me llevaría a lugares sobre los cuales probablemente era preferible que en este punto no supiese nada al respecto. Tuve indicios en Israel de la relación ambivalente de Helen y Bill, sin mencionar aquellas 10 semanas al final de la primavera y principios del verano,
cuando estuve en Nueva York, pero no fue hasta ahora, cuando estaríamos juntos casi todo el tiempo, que se aclararía para mí el alcance completo de esta ambivalencia. Retornaré a la relación especial y santa de Helen y Bill en el capítulo 13, después del siguiente capítulo, el cual presenta el trabajo de edición del curso, realizado por Helen y por mí. Comenzamos entonces el capítulo 12, la edición del curso 1973-1975. Terminé mi primera lectura de un curso de milagros durante las 10 semanas que estuve de regreso en Estados Unidos en el 1973. Leí una de las copias que Helen había reescrito a máquina, por lo menos del texto, la cual se le regaló a Hugh Lynn Case y que por consiguiente la llamamos, como mencioné antes, la versión Hugh Lynn. El texto, dicho sea de paso, se dividió en 4 volúmenes en ese momento, los cuales correspondían a las 4 carpetas para tesis que Bill había comprado para guardar el manuscrito. Leí el texto, el libro de ejercicios y el manual desde el principio hasta el fin, y luego comencé el texto nuevamente cuando regresé a Israel. Helen, Bill y yo acordamos hacer el libro de ejercicios juntos, pero solo con la condición de Helen de que comenzáramos con la lección 51, el principio del repaso correspondiente a las primeras 51 lecciones. A Helen nunca le agradaron las primeras 50 lecciones, como se discutió en la parte 2. Terminé mi segunda lectura de los 3 libros, la cual hice más despacio, algún tiempo después de nuestro regreso a Nueva York. Poco tiempo después comencé de nuevo, parcialmente como preparación para un glosario índice para el curso, algo que pensaba que sería útil. A final de cuentas, sin embargo, no comencé a trabajar seriamente en ese libro hasta 1977, cuando estábamos todos en Inglaterra, e incluso entonces no se habría de completar hasta después de otros 5 años. De todos modos, estaba leyendo el texto nuevamente y muy cuidadosamente esta vez. Les comenté a Helen y a Bill que pensaba que el manuscrito necesitaba alguna edición adicional. Algo del material personal y profesional todavía estaba presente y parecía inadecuado para una edición publicada. Los primeros 4 capítulos no sonaban bien en absoluto, en gran medida debido a que el material personal eliminado dejó brechas en el texto restante y por consiguiente requería unas ediciones menores de palabras para suavizar la transición. Además, algunas de las divisiones en el material me parecían arbitrarias y muchos de los títulos de las secciones y de los capítulos no coincidían con el material. Más tarde me enteré de que la metodología usual de Helen era obtener el título de la sección de sus líneas iniciales, aun cuando el material subsiguiente fuese en una dirección distinta. Finalmente, la división en párrafos, la puntuación y el uso de las letras mayúsculas no solo eran idiosincráticos, sino notablemente incongruentes. Estamos en la página 384. Helen y Bill estuvieron de acuerdo en que necesitaba una revisión final. Puesto que a Bill le faltaba la paciencia y la atención a los detalles que se necesitaba para una tarea así, decidimos que Helen y yo lo revisaríamos juntos y así lo hicimos, sin percatarnos jamás de cuánto tiempo nos tomaría completar la edición. Anteriormente cité la aseveración de Helen de que ella había llegado a considerar a un curso de milagros como la obra de su vida y abordó el proyecto de edición con verdadero empeño. Ella y yo revisamos cada palabra meticulosamente para asegurarnos de que el manuscrito final estuviese correcto. Helen era una editora compulsiva y excelente en ello. Ella no editaba un manuscrito realmente, ella lo atacaba. Si bien Helen tenía un bloqueo de escritor, como se discutió antes,
Ese bloqueo no existía cuando se trataba de editar algo previamente escrito. Un día salía yo de la oficina para una cita de almuerzo y Helen estaba hablando por teléfono. Escribía a toda prisa una nota en la cual le decía que iba saliendo y que regresaría más tarde. Sin parpadear o perder el hilo del pensamiento en su conversación telefónica, Helen tomó un lápiz y comenzó a editar mi nota. Siempre lamenté posteriormente no haberla guardado. Por lo tanto, era sorprendente por demás que ella pudiese resistir la gran tentación sin mencionar su necesidad compulsiva de editar el curso y mejorarlo. Sin duda, era necesario alguna cantidad de edición en los primeros capítulos, y Helen sentía que Jesús le estaba ayudando a hacerlo. Pero por lo demás, pudo dejar el manuscrito como estaba. La edición no estuvo exenta de sus momentos humorísticos, a pesar de la evidente incomodidad de Helen, y fueron bastantes. La ahora casi legendaria ansiedad de Helen en torno al curso probablemente jamás tuvo mayor fuerza. Si bien ella quería definitivamente que completásemos el proyecto de edición, no obstante encontraría casi cualquier excusa que nos distrajese de sentarnos y hacerlo. El proyecto nos tomó considerablemente más tiempo del que tenía que tomarnos debido a estas dilaciones, circunstancias no muy distintas a las del dictado de un curso de milagros en sí, el cual claramente no tenía por qué consumir 7 años completos. Hicimos la mayor parte de la edición o bien en las oficinas de Helen, en el Instituto Neurológico y en el edificio Black, o en mi apartamento, estudio, o en el apartamento de Helen, el cual era el lugar favorito de ella. Así pues, a menudo solíamos sentarnos en un sofá de su sala y allí trabajábamos. Sin embargo, invariablemente Helen solía empezar a quedarse dormida. Podíamos estar editando y de pronto yo miraba a mi izquierda y ahí estaba Helen, desplomada en el extremo del sofá, con los ojos generalmente muy alerta, prácticamente cerrados. Con frecuencia la somnolencia solía estar acompañada por pronunciados ataques de bostezos que hacían casi imposible que pudiese hablar. Y luego estaban las veces en que Helen comenzaba a toser simultáneamente, como si tratase de expeler algún agente extraño atorado en su garganta. En estos momentos Helen comenzaba a reírse de lo obvias que resultaban las defensas de su ego, al tiempo que las lágrimas corrían por sus mejillas como acompañamiento a esta muy bien orquestada fuga de ansiedad, compuesta de bostezos, tos y risa. Yo no podía sino pensar en el final del preludio de Wagner a Die Meistersinger, el maestro cantor, donde se combinan 3 temas en una obra maestra de festiva composición de contrapunto. La naturaleza amable de la música de Wagner se reflejaba para mí en el suave humor de las distracciones del ego de Helen, por lo menos de este aspecto de ellas. Y luego estaba la ocasión en que regresábamos al centro médico caminando por la calle 14 de la 8ª a la 3ª avenida, de regreso a casa para continuar la edición. Literalmente estábamos en el medio de la 6ª avenida cuando formulé una pregunta sobre la edición. No recibí respuesta alguna y di la vuelta, solo para encontrar a Helen en el suelo, riéndose a carcajadas de sí misma. No había ni baches ni grietas en la calle que podrían haberle hecho tropezar, pero ciertamente estaban los baches internos del miedo que periódicamente levantaban su fea cabeza para hacer caer a Helen. En este caso, la única víctima real fue la pantimedia de Helen, la cual se desgarró en la caída. Un importante centro de interés de nuestro trabajo fue la edición de los capítulos iniciales del texto. Repasamos completamente por lo menos 2 veces la edición de estos,
y parcialmente muchas veces más. Como indiqué en la parte segunda, las primeras 2 semanas del dictado se caracterizaron no solo por la extrema ansiedad y por el miedo de Helen, sino por la informalidad del dictado de Jesús a ella. El tono conversacional de estas sesiones, junto con el material personal entretejido con la enseñanza real, hacía muy difícil la edición. Como mencioné brevemente antes, las brechas estilísticas quedaron cuando se eliminó el material personal. A propósito, los principios del milagro con los cuales comienza el texto propiamente no vinieron punto por punto, sino que estaban salpicados con otro material considerable, como es evidente en los extractos citados antes en el capítulo 8. Recuerdo haberle pedido a Helen medio en broma, en cierto momento, que le sugiriese a Jesús que tal vez él pudiera dictar de nuevo los primeros capítulos, pero estaba claro que esto no iba a hacerse. Así pues, hicimos lo mejor que pudimos en la reorganización de este material en secciones coherentes y capítulos que se ajustasen al texto como un todo. Un lector con capacidad de discernimiento puede captar la diferencia en tono y estilo a medida que el texto continúa. El presente 5º capítulo del texto aproximadamente marca una de tales líneas divisorias después de la cual el texto se dictó más o menos tal como se encuentra ahora. El material personal que vino más adelante se presentaba no presentaba el mismo problema de edición, como comenté antes, pues no estaba tan entretejido con el material del texto en sí. Nuestro procedimiento básico era que temprano por la mañana yo leía el material que cubriríamos más tarde ese día o repasaba nuestro trabajo del día anterior. Marcaba con lápiz aquellas correcciones y cambios que creyese que eran necesarios. Luego, Helen y yo los examinábamos juntos, después de lo cual yo revisaba lo que habíamos hecho y se lo presentaba nuevamente a Helen. Este procedimiento iba y venía en estos primeros capítulos hasta que creíamos que esa era la forma en que Jesús lo quería. Ambos sentíamos su presencia guiándonos en este trabajo y en su mayor parte estaba claro que nuestras preferencias e intereses personales no jugaban ningún papel importante en estas decisiones. Añadí la frase calificativa en su mayor parte, ya que Helen sentía que en efecto Jesús le permitía la licencia para hacer cambios menores en la forma, mientras el contenido en sí no se afectase. Esta licencia solo se extendía a cuestiones de puntuación, división de párrafos, uso de mayúsculas y cambios menores de vocabulario, tales como cambiar qué por el cual y viceversa. Vea más adelante. Pero jamás a la inclusión o exclusión de material importante. Varias veces durante nuestra edición, Helen reconocía una palabra que ella había cambiado en el dictado original y que ella y Bill no habían captado en su edición inicial. Y por lo tanto cambiábamos esas palabras a las originales nuevamente. Estaba yo impresionado a lo largo del trabajo por la integridad con la cual Helen realizaba la edición. Yo he comentado sobre la ferocidad de su edición cuando se trataba de trabajos profesionales y sin embargo ella podía resistir tal compulsividad durante la edición del curso. Cualesquiera cambios que efectuamos en el orden del material, he indicado antes cómo ciertos párrafos se movieron del lugar, se los mostrábamos a Bill, quien de igual manera compartía la actitud de Helen de absoluta integridad y fidelidad al dictado original. Pues muchísimas gracias, Santa Julia. Gracias, maestra. Igualmente, gracias a todos, hermanos milagrosos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Estamos en la página 378. 387. Gracias, 387. Los errores del ego. Espíritu Santo, sana nuestra mente y seguiremos ilusoriamente mañana a las 15:30. Un honor compartir. Bendiciones para todos. Bendiciones.